Saludos y bendiciones, amada congregación. Es un honor para mi esposa y para mí estar con esta amada iglesia y sobre todo apoyar a grandes amigos como el pastor Walter, su esposa, pareja que con mucha valentía llevan durante tiempo y aún en tiempos difíciles el liderazgo pastoral frente a esta hermosa iglesia. Nos complace mucho y sobre todo cuando él, teniendo conocimiento de mi estadía temporal acá en la ciudad de Orlando, me solicitó en confianza que pudiera estar supliéndole. Y es un honor que nosotros podamos cuidarles como pastores junto con esta asistencia extraordinaria de los pastores y de los líderes que apoyan esta iglesia y que los vi esta mañana y los veo esta noche con mucho sacrificio y esfuerzo, y yo quiero felicitarles porque el apoyo de ustedes a hombres como Walter y su esposa obviamente es muy significativo para él que ustedes lo hagan. Quiero agradecer también al Ministerio de Adoración y de Alabanza por su apoyo tanto en la mañana como por la noche. Los pastores nos sentimos muy como complacidos cuando vemos que el liderazgo, y no solo la congregación, sino en especial el liderazgo, puede cumplir y suplir cuando uno está ausente. Así que en ese sentido les felicito y les animo. Para la enseñanza de hoy quisiera dar paso primero a la belleza, como también a la unción, para que mi esposa tenga una palabra de oración y podamos tener una predicación en esta noche. Buenas noches, amados, Dios les bendiga. Nos gozamos de poder estar nuevamente en esta noche en medio de ustedes, un pueblo hermoso, un pueblo que estoy segura que está esperando que Dios pueda bendecirle a través de su palabra, así como lo ha hecho a través de la alabanza, a través de la adoración. Estamos seguros que el Señor nos se hará esperar también para ustedes, para poder bendecirles en esta noche como Él desea hacerlo. Sin preámbulos, quiero pedirles simplemente vamos a estar de pie, porque vamos a orar. Y voy a pedirle que levantemos nuestras manos, porque levantar las manos es señal de decirle al Señor, estoy rendida delante de tu presencia. Estoy rendida delante del Dios Todopoderoso que es capaz de obrar milagros, hacer proezas y maravillas sobre nuestras vidas. Aquí estamos, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Mira este pueblo, Señor, que levanta sus manos, rindiéndose a ti como el Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios eterno, ese Dios soberano, ese Dios que es capaz de obrar milagros, portentos y maravillas sobre nuestras vidas. En esta hora yo quiero colocar todo este pueblo delante de tu presencia, Señor. Ellos han venido a ti, a buscarte a ti, a encontrarse contigo, Señor. Y estoy seguro que a través de tu Espíritu Santo, tú les tocarás, tú les llenarás, tú les fortalecerás aún en medio de las tormentas por las que ellos puedan estar pasando, Señor. Te pido que hoy puedas renovar su fe, fortalecer su fe de tal manera, Señor, que ellos salgan de este lugar con la seguridad de que tú vas con ellos, que hoy te tomen de la mano, te lleven a sus hogares y sepan que tú eres el Señor de su hogar, que tú eres el Señor de su vida, que tú eres el Señor de sus familias. Los colocamos todo en tus manos y colocamos la exposición de tu palabra delante de ti para que la unción fresca de tu Espíritu Santo fluya, Señor, y pueda bendecir nuestras vidas de una manera especial en esta noche. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y en Él te damos mil gracias. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pueden sentarse esta mañana. Para redimir bien el tiempo, que era más limitado que esta noche, como hay también la ceremonia de la Cena del Señor, no tuve tiempo para presentarnos, ¿no? Para aquellos que no nos conocen. Mi esposa y yo, dije esta mañana y reitero hoy,
somos amigos de esta iglesia desde hace muchos años y somos amigos muy cercanos e íntimos de los pastores Arias. Y curiosamente dije esta mañana que había estado en los distintos momentos más significativos de esta iglesia desde su comienzo, que era muy pequeña, hasta el día de hoy. Pero siempre estuve como presente en cada transición, mudanza o cambio. Me tocaba estar frente a la iglesia para alentar la iglesia, hablarle de lo que es, yo diría, crecer, madurar, los cambios que genera toda transición. Pero esta transición a la cual ustedes están muy cercanos hacia el nuevo templo, que es propio y que luego irá en expansión, porque el espacio que van a inaugurar es inicial. Se entiende que luego las paredes de esa tienda espiritual se van a ensanchar. Amén. Eso lo sabemos porque ustedes son una iglesia muy dinámica y muy progresiva. Pero hoy, bueno, estamos, y gloria a Dios por esta gran oportunidad de volver a estar. Gracias por aquellos que me soportaron en la mañana y tuvieron el instinto suicida de volver en la noche. Se los agradezco realmente, porque eso me anima, me anima. No se deje llevar por nuestra apariencia juvenil, porque mi esposa y yo ambos tenemos 62 años de edad y tenemos 40 años de casados. Y en ese sentido, pues para que nos conozcan los que son nuevos. Más de 33 años como pastor y principalmente en una mega iglesia en Venezuela, la cual fundamos, tiene 40 y tantos años la iglesia, y allí lógicamente hemos desarrollado una gran iglesia. Nuestra residencia legal es acá, en los Estados Unidos. Pero en el año 2014, como la iglesia presentó una crisis en la cual también intervenían algunos aspectos, no solo de falla del liderazgo que había dejado encargado frente a la congregación, sino también fallas y graves que presentaba el gobierno, porque es una iglesia que tiene muchas propiedades y edificios. Tuve que intervenir a fin de poner orden también legal en la iglesia, así como orden espiritual, orden doctrinal, todo lo que un pastor tiene que hacer para cuidar una congregación de miles. Y ahí estamos, tenemos 3 años, estamos, gracias a Dios, en todo ya edificado, corregido, enderezado, blindado y protegido. Porque en Venezuela expropian los templos, para que usted lo sepa, más si estos son amplios y grandes, los expropian. Entonces, en ese sentido, tuve que fortalecer y blindar algunos aspectos legales. Pero estamos muy contentos y aunque mucha gente por la crisis triste, dolorosa y lamentable de Venezuela tienden a salir y a arriesgarse a estar ilegales en cualquier lugar con tal de obtener comida o por lo menos una vida más digna, nosotros en el Señor decidimos, siendo legales en este país, que preferimos estar por un tiempo hasta donde Dios nos diga, cuidando la congregación que fundamos, por supuesto, viviendo las penurias, dificultades que una situación como Venezuela mantiene. Pero tenemos una gran satisfacción que gratifica y anima, es ver la iglesia, nuestra iglesia, creciendo, avivada y muy reformada en este momento. Muy bien. Quiero entonces ahora invitarles a la enseñanza de la palabra de Dios en esta noche, la cual he titulado Las 2 puertas de libertad. Ser libres. Pero cuando hablo de libertad, no solamente voy a tocar el aspecto de ser libres del pecado y de la muerte y de la condenación, es decir, libres en Cristo a nivel espiritual, con vida eterna, con regeneración espiritual y con herencia en los cielos. Esa es una forma de libertad, la cual Cristo compró en su sacrificio expiatorio y redentor en la cruz, cuando murió por nosotros y pagó el precio de nuestra salvación. Y el castigo que debió haber sido sobre nosotros como pecadores, pues fue sobre Él. Así que en Él tenemos, por justificación divina, tenemos paz, tenemos perdón, tenemos vida eterna, tenemos libertad. Pero quiero hablar de otras formas de ser libres, que quizás tienen que ver con nuestra vida más
emocional y psicológica, como también conductual. En el campo de la ciencia se habla de procesos que nos puedan ayudar mental y psicológicamente y aún en actuación, es decir, conductual, a superar inclusive aspectos que pueden ser reincidentes, cíclicos o repetitivos, que nos den como una especie de círculo vicioso de vida. Dios nos manda a romper esos círculos viciosos, pero casi siempre las conductas que son obsesos compulsivas, reiterativas, donde prometemos no volverlo a hacer y lo volvemos a hacer, donde 1000 veces le pido perdón a Dios, trato con mucha voluntad de no hacerlo, pero vuelvo a recaer, son generalmente individuales, son procesos muy personales. Pero cuando varias personas, por ejemplo, se unen en matrimonio y conforman una familia y cada uno trae su propio círculo viciado de algún tipo de conducta, obseso, compulsiva, obviamente vamos a formar ahora es un triángulo de drama. Es decir, formamos matrimonios y familias dramáticas. Las familias dramáticas sufren, tienen constantes conflictos. Aparte de los conflictos naturales, crean sus propios conflictos por la misma vida conflictiva. ¿Cuál es el deseo de hoy? Que usted no solamente reitere en Cristo su libertad espiritual y toda la herencia maravillosa que Dios da. Si esta noche nos visita alguien por primera vez, un amigo o una amiga que no ha tenido un encuentro personal transformador con el Señor Jesucristo, esa es la primera libertad de la cual yo le voy a hablar. Pero al resto de la congregación, los cristianos sinceros, con buena intención, que desean seguir al Maestro en su caminar y andar cristiano, pues obviamente el mensaje es con otras formas de libertad en las cuales va a intervenir el Espíritu Santo, pero también va a intervenir la iglesia y muchos miembros de la iglesia que bien formados, bien entrenados y capacitados puedan ser lo que yo llamo desatadores de vendas. Aquellos que de alguna u otra manera dan más libertad al que ha resucitado en Cristo, pero que hay que quitarle esas vendas mortuorias y dejarlo libre para que pueda caminar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Gloria a nuestro Dios. Cuando utilicé el término de desatadores de vendas, creo que la mayoría de los que conocen las Sagradas Escrituras lo captaron. Me estoy refiriendo al acto sobrenatural y milagroso. Cuando el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, ¿lo recuerdan? Y eso está en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Pero solamente lo comento, porque no es un texto bíblico del cual voy a predicar. Pero lo mencioné de manera somera en la introducción. Y todos ustedes conocen, en su mayoría, que Jesús se presenta frente a la tumba de Lázaro. Y después que ora al Padre Celestial, siendo Él también Dios, pero hombre a la vez, pidió que quitaran la piedra. Y con voz divina dijo: Lázaro, sal fuera. Y dice la Biblia en Juan 11 que el que estaba muerto salió. Pero agrega, pero estaba atado, que tenía las manos atadas, los pies atados, y que aún su rostro estaba cubierto por un sudario, es decir, por una tela que tapaba toda su cara y que se amarraba en la parte posterior del cuello. Se conoce como sudario. Era la manera en que, de alguna u otra manera, envolvían a las personas cuando fallecían en épocas antiguas. Él no podía andar. Ahora, ninguno de ustedes puede negar que la vida resucitadora de Cristo traspasó las vendas mortuorias de Lázaro. Lázaro estaba afuera, ¿verdad que estaba vivo? Resucitado, y eso que ya tenía 4 días de muerto, y la misma Biblia dice que estaba en estado de descomposición y que por eso tenía mal olor. Se estaba descomponiendo, pero hasta ahí llega el poder resucitador del Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Hay personas cuya vida depende de las adicciones, sobre todo cuando estas son de dependencia química. No importa cuán
de alguna manera corrompido o desintegrado o en descomposición esté tu vida. El estar frente a Cristo, si Él te llama hacia Él y su vida entra en ti, te puedo garantizar que no importa el tiempo que hayas descompuesto tu vida, Él te da vida resucitada y te convierte en hijo de Dios. Pero lo interesante del pasaje, cuando dije en la introducción que es necesario que haya desatadores de venda en la iglesia para ayudar también a la libertad que muchos cristianos necesitan, es porque el que tuvo poder para resucitar a Lázaro también tenía poder para desatarlo. Mas él no lo hizo, sino que le dijo a sus discípulos en ese momento, y los discípulos representan la iglesia, le dijo a sus discípulos: desatadle y dejarlo ir. Para mí, esa es otra forma de libertad. Ellos quitaron las vendas. Entonces Lázaro pudo ver, caminar, hablar, oír, mover sus manos. Ustedes conocen al Señor, pero quiero que sean creyentes sin vendas. Que las vendas del pasado, vendas mortuorias que quizás traes desde el hogar, yo no quiero que nada de eso te impida la libertad que Cristo te ha dado. Amén. Así que Cristo da vida, perdona, da salvación, resucita cualquier vida, pero creo que la iglesia con Dios puede ayudar a desatar a muchas personas. Espero que el mensaje de hoy, no solamente Dios afirme la libertad que Él da de forma sobrenatural, sino espero como predicador y expositor de la palabra de Dios que también pueda ayudarlo a desatar algunas vendas. Muy bien, el texto primero que quiero utilizar se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, el cual vamos a leer inmediatamente. Este es el texto base. Va a aparecer un personaje llamado Pedro, que antes se llamaba Simón. Simón, del idioma arameo, significa caña frágil. Era un hombre grande y fuerte, por la descripción que la misma Biblia da, pero parece ser que en el fondo mental, emocional y psicológico, pues era bastante débil, ya que reaccionaba en circunstancias de una manera desequilibrada. Podía turbarlo y paralizarlo el miedo, como podía impulsarlo a acciones agresivas movido por la ira. Es decir, que la conducta de Pedro podría llamarse conducta de péndulo. Y aunque no puedo hacer una perspectiva ni un perfil psicológico de Pedro, porque no hay tantos datos para poder diagnosticar u observar los síntomas o criterios, pero es como si hoy dijéramos que tenía una conducta casi bipolar. Es decir, pasaba de un extremo a otro. Podía sentirse triunfante, como después totalmente derrotado y deprimido. Pero él era un discípulo y el Señor quería convertirlo en un apóstol. Tenía que trabajar con él, tenía que quitar vendas en él, aunque le había otorgado el perdón y la vida eterna. El Pedro que vamos a ver en el Hechos capítulo 12, lo vamos a leer. Yo voy a comenzar desde el versículo 1, no sé desde qué texto podemos tenerlo, para que tenga sentido. Y dice así el contexto general. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo. Era un apóstol, también conocido como Santiago. Santiago el mayor, hermano de Juan, otro apóstol. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Dije que Simón en arameo es caña frágil. Pedro viene del griego Petros, que significa de alguna otra manera piedra. Cristo en griego es Petra, pero Cristo no es una piedra, Cristo es la roca.
que es como se traduce. Y en este sentido le cambió el nombre. Jesús mismo le dijo, te llamaré Pedro, porque ahí están los procesos de transformación y de cambio y de libertad que Dios nos va dando, hasta del equipaje de vida o maletas de vida con los cuales nosotros llegamos a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que los matrimonios que vienen con conflictos, pero tienen un encuentro con Jesús, sean pacientes, porque tienen perdón, libertad y vida eterna. Pero Dios les va a ayudar, les va a enseñar cómo despojarse de esas maletas que cada uno trajo como equipaje, no solo en el altar, sino también cuando vinieron a Cristo. Llegan con un equipaje muy pesado. Y el Señor les va a ayudar a soltar poco a poco cada maleta. Y aún la tendencia que tienen algunas personas cíclicas es volver a coger la maleta que ya Dios antes les había quitado. Pero el Señor va a insistir hasta que en sanidad usted suelte la maleta. Ese equipaje con cosas adentro que no le ayudó en el mundo y tampoco te va a ayudar ahora que estás en Cristo. Ni a ti, ni a tu pareja, ni a tu familia en general. Por cierto, hoy están más gozosos que esta mañana. Esta mañana tuve que estimular un poco a la congregación, pero es que estaba consciente. El impacto cuando me vieron, sobre todo los que no me conocían, fue básicamente de pánico. Y yo lo entendí. Por eso tuve que hablar sobre el pánico y cómo abandonar el pánico, etc. Porque estaba consciente que yo era una especie de estímulo o disparador del pánico. Pero hoy ustedes se ven más sanos y están mejor. Por eso voy a hablar de una manera más concentrada y rápida. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor le cambia el nombre, entonces lo llama Pedro. La intención del Señor es que aquel hombre ya no fuera más débil, ni una caña que se puede partir fácilmente. Que no fuera una caña frágil, que lo quería como una piedra, que unida a la roca que es Cristo fuera firme. Fuera firme. Esa era la intención. Y déjeme decirle que lo logró. Porque todo lo que el Señor comienza, siempre lo perfecciona. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que el Señor no ha terminado su trabajo en ti. Ten paciencia, que Dios poco a poco, sostenido tú de la mano del Señor, te va a llevar a la libertad completa que algunos de ustedes, yo sé que anhelan y desean. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Estoy leyendo el verso 3 en su segunda parte. Eran entonces los días de los panes sin levadura, verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Se entiende, para asesinarle. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, como por 12 soldados, pero la iglesia, y aquí viene la importancia, la iglesia de aquel momento, la iglesia que apoyaba a Pedro, hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué poderosa es la oración cuando ésta es respondida por Dios. Ahora bien, verso 6, lo particular con Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Pero estaba sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, e imagino en el lado donde está el corazón, le despertó. Siempre Dios, para despertar a sus hijos, toca el corazón. Diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Estas son las cadenas físicas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es que Dios rompe cadenas espirituales, rompe cadenas emocionales, rompe cadenas psicológicas y rompe cadenas de patrones conductuales que no son sanos. Él rompe toda forma de cadena y a Él le damos la gloria. Verso 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Los cuidados particulares y específicos
de protección divina. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, Pedro le seguía, pero no sabía que era verdad o real lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Como era sobrenatural, él todavía no le daba la interpretación o el discernimiento. Aparte que él estaba, recuerde, dormido también, porque a los reos, no se especifica allí, pero era costumbre que a los reos los maltrataban primero, previo a la ejecución. Se sobreentiende que Pedro debió haber sido azotado y luego encadenado. Pero el registro bíblico no detalla, pero sí la historia puede dar algunos elementos que quiero adicionar. Así que Pedro estaba en esa condición. Y mientras discernía si era un sueño, una visión o era real, dice el verso 10, habiendo pasado la primera puerta, que era de hierro y tenía guardias, y la segunda guardia, llegaron a una puerta. Cuando dice hierro, se está significando que es la puerta principal y es la puerta más pesada. Recuerda que el título de esta enseñanza son las 2 puertas de libertad. Y quiero abocarme primero en esa, en la pesada, en la de hierro, la que tenía guardias, la que tenía candados, la que estaba cerrada, la que Pedro no podía abrir. Las puertas que nosotros no podemos abrir, las abre Dios. Sí, repetimos el verso 10. Habiendo pasado a la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, o sea, la externa, la que daba la libertad completa, la cual se les abrió por sí misma. No me pase por alto esa expresión. La cual se abrió por sí misma. Esto indica que el ángel mismo no la abrió. Ya usted sobreentiende quién la abrió. Pero más adelante se va a afirmar. Gloria al Señor. Se abrió por sí misma. Es una puerta pesada y era la que daba la libertad exterior. Y dice, y salidos, ya cuando salieron, pasaron una calle, la atravesaron y luego el ángel se apartó de él. Ya para ese momento Pedro tiene la suficiente conciencia y discernimiento adecuado. Y dice en el verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, tomó conciencia, es lo que quiere decir volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente, observe que no dice que el ángel, sino el Señor, porque usted siempre le tiene que dar la gloria a Dios. Y aunque Dios usa ángeles, no le dé la gloria a ángeles, que son criaturas. Se la tiene que dar al Creador. Amén. Que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. O sea, Dios me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos de manera sádica esperaba. Y habiendo considerado esto, analizado, entendido y comprendido bien todo lo que Dios había hecho, llegó a casa de María, la madre de Juan. Este Juan tenía el apodo también de Marco. No está hablando de Juan, el apóstol, sino el que tenía por sobrenombre Marco, que según la historia parece ser que era sobrino de Pedro. Ahí estaba parte de la familia de Pedro, en esa casa. Ahí estaba la esposa de Pedro. Ahí estaban los hijos de Pedro. No los registra la Biblia en ese pasaje, pero la Biblia da a entender que Pedro estaba casado y que tenía familia. Más aún, ahí debió haber estado hasta la suegra de Pedro. Y no lo digo en manera despectiva o peyorativa. Es que hay un pasaje que dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y si esa mujer estaba agradecida, debía estar ahí. Ese grupo es el que habíamos leído antes, que la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por Pedro. Aquí era donde estaban reunidos, una especie de grupo celular o familiar. Estaban intercediendo. Para ese momento, como había persecución, no se podían reunir en templos. Se reunían en casas, en hogares. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la
madre de Marco, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, ya lo dije, donde muchos estaban reunidos orando. Verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, les explico, patio es la parte posterior. Por lo tanto, Pedro, por razones de seguridad, de forma muy sabia y prudente, se fue por detrás. Ya él sabía que los soldados lo podían estar buscando, así que se fue por la puerta de atrás. Según la tradición de las costumbres de las casas construidas en aquella época, las puertas del patio solían ser puertas pequeñas y eran puertas de madera. Y más si el hogar era pobre, no tenían para forjar una puerta de hierro. Así que era una puerta pequeña de madera. Esa es la segunda puerta, de la cual vamos a hablar, que también sirvió de libertad para Pedro. La primera fue la pesada, la que no podía abrir ni el ángel. La abrió Dios mismo y ella por sí misma se abrió. ¿Está conmigo? En esta segunda puerta, que es de madera y está detrás en el patio de la casa, Pedro la estaba tocando. Dice el verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Muchacha en el original dice adolescente. Así que quizás era una niña de 15 años. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, ella sabía que era Pedro, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿No le parece una conducta adolescente? Rode y esta línea que acabo de leer representa cuando la iglesia no es lo suficientemente madura. Todavía está como en procesos espirituales adolescentes. Se alegra de cosas espirituales. Hasta comparte el evangelio con alegría, pero aún no hace las cosas que tiene que hacer y no cumplen los propósitos que Dios ha asignado para cada quien. Es como ver una iglesia inmadura. Sobre todo cuando hay problemas no sabe qué hacer. Rode representa ese tipo de iglesia. Ustedes, por supuesto, no son un tipo de iglesia tipo Rode. Bueno, digo yo. Porque quedaron callados. Otros hubieran afirmado. Yo dije, ustedes no son una iglesia tipo Rode. El amén hubiera sido para afirmar que son una iglesia madura. Verso 14. Ya lo leímos, ¿verdad? Vamos al 15 con asistencia de mi esposa. Y ellos le dijeron, por supuesto, los que están oyendo son parte de esa iglesia también que estaban orando. Estás loca. Este pasaje, esa línea, representa a los creyentes que son salvos, pero no creen en los aspectos sobrenaturales. No creen en los milagros de Dios ni en la sanidad. Creen que solamente Dios salva y que ya los milagros fue en la época bíblica cuando Jesús, pero no son para esta época. Y yo me pregunto, si el mismo Dios de antes sigue salvando hoy, es que la capacidad o el poder de hacer milagros lo perdió. Si tiene poder para salvar hoy y tiene poder para seguir salvando, pues tiene poder para sanar. Alabado sea el nombre de Dios, es una reducción de Dios. Claro que Dios puede seguir haciendo milagros, pero en este caso particular no está el nombre, y menos mal que no está el nombre de este personaje, porque aquí lo hubiéramos obviamente censurado, con nombre y todo. Así que estás loca, le dijeron, pero ella aseguraba que así era, inmadura pero lo mantenía. Entonces ellos decían, este es otro grupo, es su ángel. Era una costumbre y una tradición popular, no bíblica, de que cada quien tenía como un ángel asignado. De alguna manera esto como que lo extraían de algunos salmos que hablaba de los ángeles de la guarda. Y eso inclusive pasó a ser bastante popular, sobre todo aún en la Iglesia Católica. Es muy popular, más que la custodia, la protección de Dios. Y que el Espíritu Santo esté en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, y hace muro de fuego alrededor de nosotros, que eso sí lo habla la Biblia del Espíritu Santo. Parece ser que todavía la gente como que confía más en su ángel protector que en la protección directa de Dios. Y no digo con esto que Dios no puede enviar ángeles como ministros que nos ayuden y nos sirvan en medio de cualquier peligro. Claro que lo puede hacer. Acabamos de leer que ya uno fue precisamente a ayudar a Pedro, pero sin embargo acabamos de leer
que no fue el ángel el que lo libertó, solamente lo acompañó. Así que por lo tanto agradecemos toda la asistencia de los ángeles del Señor, pero yo prefiero la ayuda directa, personal, específica del Dios maravilloso de los cielos. Pero este que está diciendo ahora no es el ángel. Ahora pasamos a otra esfera de iglesia. Estos son los místicos. Estos son los de alguna manera los que les gustan como las cosas todavía seculares. Son los que mezclan lo divino con cosas que no son. Estos son los cristianos que todavía, aunque creen en Cristo, siempre leen el horóscopo por si acaso. De alguna u otra manera se colocan en algún bolsillo o en la cartera algún amuleto, algún contra. O antes de salir, de alguna manera pueden consultar con otro, como Walter Mercado, que gracias a Dios ya no aparece en la televisión. El asunto, lo que yo le quiero decir, es que usted no puede mezclar las cosas de Dios con cosas que aprendió en el mundo, prácticas que muchas veces son de ocultismo, de hechicería o de brujería. No las puede mezclar en el nombre de Jesucristo, porque ya usted en Cristo ha sido libertado y todas aquellas cosas ya pasaron. Y lo otro, que Dios es tu protector de forma directa. Por algo el Señor dice aquí: no te dejaré ni te desampararé, siempre te ayudaré. Y está hablando de una ayuda permanente. Pero este tipo de creyentes, así que tenemos una iglesia inmadura, tenemos una iglesia que no cree en lo sobrenatural y tenemos aquí algunos creyentes que más bien mezclan las cosas con el ocultismo. El asunto está que, gloria a Dios, parece ser que en el grupo siempre había gente estable y madura en el Señor. Mientras tanto, por si acaso, imitemos la conducta de Pedro. ¿Por qué? Porque aunque nadie hasta ese momento le abría la puerta, ni Rode ni los otros dos, y mientras ellos discutían, allí Pedro, dice aquí el pasaje, Pedro persistía en llamar. Persista en llamar a Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Insistan, mis amados, no se rindan, porque al principio la puerta no se abra. Porque pregúntense esto: si Dios te abrió la puerta pesada, que es la puerta de la salvación, la puerta que tú no podías abrir, la que nos sacó de la cárcel del pecado, de la muerte y de la condenación, y te sacó, ¿no te va a abrir la puerta de madera? Claro que te la va a abrir. Ya voy a decir lo que significa esa segunda puerta, pero ya dije lo que significa la primera, que es la puerta de la salvación. Pesada, de hierro, y que te mantenía en la cárcel de tu condenación. Esa puerta Cristo la abrió. ¿Cuántos son salvos por eso en Cristo en esta noche? Ok, me alegro por eso. Pero Pedro insistía entonces en llamar. Y gloria a Dios, porque así tenemos que ser en el Señor. Insistente. Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, o sea, por fin, apareció un cristiano maduro y le abrió. Y le vieron, se quedaron atónitos, un poquito asombrados. Verso 7. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, porque recuerden, ya lo estaban buscando, lo estaban persiguiendo, les contó, a ver, ayúdame a leer, porque a veces me falla la vista. Les contó cómo el ángel le... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los quiero así. Sí, porque la gente a veces le dice a cualquier cosa: amén, amén, amén. No. Aquí no dice el ángel. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. No se está refiriendo a Jacobo mayor, Santiago, que fue asesinado. Este es Jacobo el menor. Y dice entonces, y a los hermanos, o sea, al resto de los apóstoles. Y salió y se fue a otro lugar. Él, por precaución, fue a otro lugar. Pero él lo que hizo, por aquel grupo que oraba, y por ser Marco familia de él, y yo no tengo la menor duda que ahí estaba su esposa y estaban sus hijos preocupados por este hombre que le servía al Señor hasta ese nivel, de ser golpeado, azotado, y al otro día iba a ser ejecutado. Es un hombre que ahora no era aquella caña frágil, no era Simón, amado.
Observe que nunca en el pasaje lo llaman Simón. Siempre Pedro. Siempre Pedro. Vulnerable como usted y yo. Con debilidades, pero espiritualmente muy fuerte. Y ya bastante maduro. Era una piedra. Era Pedro. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Él se consoló, yo imagino que abrazó y besó a su esposa. La calmó. Yo creo que sus hijos lo abrazaron. Hubo esa armonía afectiva, ese contacto de abrazo físico tan necesario en la familia. Me imagino que se dieron palabras de afirmación, de reconocimiento, de esperanza y fe. Yo creo que hasta abrazó a la suegra, del mismo gozo que tenía. Pero por prudencia, sabiendo que estaba perseguido, no quiso dejar a su familia y al grupo de creyentes fieles en peligro. ¿Qué representa la puerta de atrás? La puerta de madera, la que está en el patio. La que no abrió el Señor, sino que abrieron algunos creyentes, no todos, algunos. Esa puerta es la otra puerta de libertad, pero que para mí es la sanidad personal o la puerta de la restauración. La puerta de hierro es la puerta de la salvación. Solo la puede abrir Cristo. La segunda puerta, la pequeña, la abrió la iglesia. Y esa es la puerta de restauración. Allí lo consolaron, allí lo animaron en fe, allí le dieron la cobertura familiar, psicológica, emocional, que todos necesitamos en momentos de soledad, crisis, dudas o incertidumbre. Por eso que él entonces, alentado allí en fe otra vez, los dejó en la seguridad del Señor y él se resguardó en otro lugar, porque sabía que su vida estaba en peligro y no quiso exponer en la búsqueda la vida de su familia, como también de sus hermanos. En Venezuela, servir ahora al Señor, estamos llegando a peligros personales. Y en ese sentido lo digo solo para que nos mantengan a mi esposa y a mí en oración. Y aquí está este hombre. Pero ustedes que este hombre llegó a este momento y a esta fortaleza para soportar todo y seguir en adelante, ¿creen que este hombre no fue bendecido y restaurado antes por el mismo Señor? Y la respuesta es sí. Dios venía tratando con Pedro desde antes. Por razones de tiempo, porque quiero realmente que ustedes tengan el tiempo para participar de la cena del Señor. Y no quiero que lleguen muy tarde a sus hogares, más porque estoy consciente que muchos líderes fieles que tuvieron esta mañana están de nuevo en esta noche y quiero ser considerado porque comprendo el cansancio. Pero les puedo decir lo siguiente. En Mateo 26, desde el verso 69 como hasta el 75, no voy a entrar en los detalles de verso por verso como lo hice con este pasaje, porque hoy en la noche lo que utilicé fue el método expositivo, que es una técnica hermenéutica para explicar verso por verso. Pero no lo puedo hacer con los otros pasajes bíblicos, porque el tiempo no nos daría. Yo sé que me aman y están un poco más alegres que esta mañana, pero no tanto como para soportarme mucho tiempo. Más aún esta mañana me subieron los músicos. Y no quiero que suceda esta noche. Sí, sí. Claro, cuando yo vi los músicos subí, yo recapitulé, hice una conclusión en 3 minutos. Porque yo dije, no vaya a ser que si no termino me tiren una silla. No, pero estaban en su derecho. Fue que me confundí con la hora del reloj y pensé que me quedaba más tiempo. Pero hoy no pienso hacerlo. Vamos a rezar, sí, la conducta de esta mañana. Pero decía en Mateo 26, del verso 69 al 75, ustedes conocen el pasaje, cuando Pedro niega al Señor. Y allí, básicamente, en el pasaje, aparece que él, por miedo, también a ser arrestado y por ende llevar la misma suerte de dolor que estaba llevando el Señor, él por miedo se retractó.
es curioso porque Pedro siempre, como le dije, era un péndulo de conducta. Ya antes, cuando lo fueron a arrestar a Jesús en Getsemaní, recuerde que el que toma una espada y le lanza un espadazo a aquel soldado llamado Malco, que la Biblia dice que le arrancó una oreja, y la oreja el Señor la tomó y se la restauró. Ustedes saben que el espadazo no era para cortarle la oreja, era para cortarle la cabeza. Gloria a Dios que Pedro no era soldado ni guerrero, era pescador. Entonces no sabía usar la espada, porque si la hubiera sabido usar, hermano, Jesús hubiera tenido que poner una cabeza completa. Pero ese era Pedro, que era una mezcla de iracundo, violento, pero al mismo tiempo, observen este péndulo, se deprimió, se asustó, huye. La Biblia dice que de lejos miraba al Señor, que miraba al Señor y amargamente lloraba. Y luego jura, maldice y hace todo de que no conocía al Señor, no conocía al Señor. Usted se puede equivocar una vez y a veces hasta inconsciente dos, pero tres, hermano. Cuando ya usted comete el mismo error, 3 veces es deliberado. Pedro, pero mayormente Simón, esa caña frágil, no estaba en condición todavía de ser un apóstol. Dice la Biblia que miró al Señor y lloró amargamente. ¿Por qué amargamente? Porque él mismo se dio cuenta quién era él. Cuando nos miramos en el espejo de la vida y llegamos al Señor y nos vemos en reflejo comparado con él, vemos nuestra vileza, nuestra condición de pecadores, vemos la ruina de nuestra vida. Por eso lo mejor que podemos hacer al mirarnos al Señor es descubrir quiénes somos, pero tener el valor de saber que ese mismo que te libertó para salvación también te puede libertar para tu sanidad mental, emocional y conductual, porque Él está dispuesto a ayudarte, para que rompas esos círculos viciosos personales y rompas esos triángulos dramáticos donde tu familia y tú están sufriendo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Por eso es que podemos leer luego en Juan capítulo 21 del verso 15, también creo que hasta el 19, no lo voy a hacer expositivo verso por verso. Pero si usted los anota y los lee en calma en su casa, ya Jesús está resucitado. Se vuelve a aparecer a los discípulos, pero a partir del verso 15 dice que Él aparta a Simón. Mau no le habla como Pedro, siempre le hablaba como Simón. Porque antes el Señor lo llamaba Pedro. Pero como Él no quiso mantener la fortaleza de esa nueva condición de ser una piedra, cuando lo niega y se acobarda y maldice y jura y se le salen conductas del pasado, obviamente Él desciende a Simón. No olvide que en Juan capítulo 21, que es el texto final que estoy señalando, no olvide que Simón volvió a pescar cuando el Señor le había dicho: ya no serás más pescador de peces. De ahora en adelante, más aún te llamarás Pedro, pero tú serás pescador de hombres. Todo eso lo abandonó. Podemos decir que Simón cayó. Quizás amaba al Señor, pero lo abandonó todo. Yo quiero decirles hoy, no abandonen al Señor. Y si llegan a tener una recaída por alguna conducta reiterativa, por alguna reincidencia de algo que usted no puede soltar, o simplemente por alguna conducta adictiva de la cual usted no puede superar, aunque caiga, le invito a que se vuelva a conectar con el Señor. Le invito a que pida ayuda a Dios y pida una ayuda también a los que son desatadores de venda o a aquellos que saben abrir la puerta de madera, porque de alguna manera tendrás ayuda para ser bendecido. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Entonces, el Señor entonces llama aparte, aparece resucitado, les bendice, les hace un desayuno, les pone pan y peces para que coman. Todo esto es sobrenatural. Pero entonces aparta a Simón, y cuando lo aparta le hace una terapia personal íntima, porque nunca, cuando Dios trata con nuestras áreas, que son a veces hasta vergonzosas, Él nunca lo hace público, lo hace en privado.
porque Él es un Dios también terapeuta, que sabe cómo sanar. Y aunque el pecado no lo ama, sí me ama como pecador. Y lo apartó y siempre le habló y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Y ahí estaba esa conversación. Y Simón argumentaba otras cosas: Señor, tú sabes que yo te quiero. No, yo te estoy preguntando que si me amas, no si me quieres. Si me amas. Y si me amas con amor, ágape. Es decir, si me amas con entrega total. Señor, tú sabes que te quiero. Y así seguía. Y el Señor con ese proceso. Simón, hijo de Jonás. Hasta que llega al nivel de confrontación. Y le dice: ¿solo me quieres? Y es cuando el pasaje dice allí, en Juan 21, del verso 15 al 19, que entonces Simón se entristece, porque se dio cuenta que no tenía argumento, que el Señor lo quería libertar en otra área, que ya no era la salvación. ¿Por qué no era la salvación? Porque cada vez que terminaba de preguntarle: ¿me ama? Y Simón le contestaba, él decía: pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. O sea, que lo estaba llamando al pastorado de la nación de Israel, nada menos y nada más. Era el apóstol para la nación de Israel, así como Pablo era el apóstol para las naciones que no eran judías, es decir, los gentiles. Pero Pedro estaba asignado para nada menos que para la nación de Israel. Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Pero lo ayudó. Al final le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Se rindió Simón. Lloró con el Señor, le dijo: tú lo sabes. Tú sabes que yo lo que quiero es amarte. Eso es lo que yo quiero, le dijo. Pero me cuesta. Estoy parafraseando. Pero me baso mucho en el original griego donde está escrito eso. Y yo creo que allí el Señor lo ayudó. El pasaje termina diciendo que el Señor le dice: llegará un momento en que tú no sabrás ni podrás evitar que alguien tome o amarre algo en tu cintura y te lleve a donde tú no quieres ir. Y el pasaje dice que Jesús le estaba diciendo la forma en que Simón iba a morir. Simón, pero más que Simón, ese hombre al cual el Señor también sanó de la cárcel de sus reacciones, de las cárceles de sus ansiedades. De paso les digo y le añado, sobre todo para los que estudian y trabajan como consejero, cuando le dijo Simón, hijo de Jonás, le recordó al Padre. Porque lo que le estaba diciendo: tienes muchas situaciones que tienen que ver con tu infancia y que provienen de una figura que quizás te afectó, tu padre. Porque muchas veces, y yo sé que ustedes lo hacen en las actividades llamadas encuentros, pero estas no siempre son súbitas, los cambios o las liberaciones que Dios hace. A veces son progresivas y llevan tiempo. Y también requiere tu participación o cooperación. Así que el Señor lo restaura completamente. Ya no Simón, sino Pedro restaurado fue el que leímos en Hechos capítulo 12. Ese no era Simón. Todo el pasaje en Hechos 12 era Pedro. El valiente, el que soportó la tortura, el que estaba dispuesto a que lo mataran al otro día, y aunque llegó a su familia para restaurarse, se fortaleció y siguió. Pedro comienza a predicar como usted no tiene idea, se convertía en las multitudes, sanaba enfermos, resucitaba muertos, se levantaba ante cualquier circunstancia y decía con toda exhortación a los judíos de que se arrepintieran, aunque eso le podía costar la vida en ese momento, pero era un Pedro valiente. Pedro muere en el año 69 bajo el imperio de Nerón. La historia narra, sobre todo los libros de historia del siglo I de Josefo, que era un escritor, como también las epístolas que son de Clemente. Por supuesto, no es un libro bíblico, es histórico, pero narran que Simón, llamado sobre todo y convertido en Pedro, murió crucificado en Roma. Narra la historia y los libros de historia dicen que cuando fueron a levantar la cruz, aquel hombre, que no era ningún cobarde ya, dijo: no soy digno de morir como el Señor. Entonces colocaron la cruz cabeza abajo. Le damos la gloria y honra. Dios te ha libertado, abrió la puerta de hierro, pero quizás muchos de ustedes
deben llamar a la puerta, la segunda puerta, la puerta que abre la iglesia, la puerta que abrimos los pastores, los consejeros, los que de alguna manera como ministros, servidores y directivos en una iglesia, diáconos o diaconisas, consejeros matrimoniales, pastores de matrimonios o de familia, estamos aquí para ayudarles, para abrirles la puerta de madera. Incline su rostro ahí donde está. Solo usted conoce aquello que aún como sanidad usted debe tener. Yo lo llamo también libertad y no solo sanidad. Quiero que la segunda puerta la podamos abrir. Negar que la puede abrir el Señor, por supuesto, como también podía desatar a Lázaro. Pero lo interesante es que Dios, aunque es omnipotente, quiere que la iglesia también tenga un ministerio. Quiere que la iglesia utilice el poder de Dios. Así como esta mañana dijimos que el que abrió su boca y le dijo al mar que estaba en tormenta, calla y enmudece. Esta mañana dijimos que el Señor esperaba que esa afirmación de fe no la dijera Él, sino los discípulos que habían creído en Él. Pero ellos no lo hicieron por miedo, por pánico. Quiero que tú puedas ayudar al Señor también. Sigue tocando la puerta. Busca ayuda. No solo en Dios, busca ayuda. Consejos, orientación. Y no lo busques en cualquiera. Búscalo en personas significativas que en esta iglesia están. Porque aquí hay gente capaz en esta iglesia. Aquí hay buenos pastores. Aquí hay buenos consejeros. Hay hasta psicólogos aquí. Maravilloso. Gente de Dios que sabe cómo darte un consejo o cómo quitarte esa venda que tú no puedes quitarte o quizás abrirte la puerta de madera para que tú des tus pasos. Padre eterno, quiero orar en este momento. Quiero santificar y bendecir a este pueblo fiel que ha venido esta noche con esfuerzo, muchos de ellos cansados, pero sin embargo tomaron hoy domingo, día del Señor, se tomaron el tiempo para venir a tu casa porque la intención de ellos era oírte a ti. Te pido que tu bendición soberana, Dios Padre bueno, clemente y misericordioso, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, te pido que el Espíritu Santo de Dios sea sobre esta congregación, en especial por aquellos que hoy han entendido el mensaje y te necesitan. Porque les bendigo esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oro para que la puerta de madera se te abra. Porque quiero verte en libertades personales que yo sé que anhelas. Porque hoy te declaro libre en el nombre de Jesús. No salvo porque ya lo eres, sino libre en aquellas áreas en las que necesita libertad plena. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Bien, gracias. Gracias. Solo reitero, si tiene la posibilidad adquisitiva, aparte de lo que he hablado, y material muy similar a lo que he compartido, ese material estará al final a la disposición de ustedes. Pastores, gracias.